Como les compartí en el video anterior, que había asistido a la entrevista y había quedado seleccionado. Y bueno, como seguramente cada uno de ustedes que me escuchan y me están viendo en este momento recordarán esa primera experiencia de ese inicio de actividades, de lo que representó su primer empleo importante. Bueno, esto es lo que quiero continuar en esta segunda entrega o tercera entrega de lo que estamos hablando acerca de mi testimonio de vida. Y justamente pues ya una vez que se aprobó y una vez que me aceptaron en la compañía, viajo a la capital de mi país, a Caracas, Venezuela, para comenzar dicho entrenamiento como visitador médico. Y la primera sorpresa que definitivamente recibí es que no era precisamente en las oficinas principales de la compañía en Caracas, sino que era en un pueblo cercano a la capital que tiene por nombre la Colonia Tovar. Y a partir de este momento quiero seguir contándoles qué fue lo que pasó dentro de esta experiencia. Te recuerdo que si no has visto el anterior video, abajo en las descripciones de este video te voy a dejar el link para que si quieres verlo y que puedas tener una idea completa de mi testimonio de vida acerca de lo que viví en mi país antes de llegar aquí a México, lo puedas ver. Así que comencemos. Bueno, estando en la Colonia Tovar ya, en donde les compartía que era un lugar muy frío, definitivamente pues en ese sitio pasé la prueba, pasé todo lo que fue la evaluación y comencé mi carrera. Acuérdense que les quería mencionar, para que pudiéramos tener el contexto, que yo venía de un pueblo y iba a la capital. Yo creo que era la tercera o cuarta ocasión que había estado en la capital de mi país, y obviamente pues me sentía muy extraño, no me sentía así muy a gusto porque no estaba acostumbrado. Bueno, para hacerles realmente la historia muy corta en relación a esto, para esa época yo tenía 22 años. 7 años después de haber tomado una decisión de asistir a aquella entrevista, a pesar de estar algunos factores no a mi favor, eso permitió que 7 años después yo estuviera en un cargo ejecutivo, directivo, en el cargo que se podía aspirar el mayor nivel de responsabilidad en mi país, que era jefe de visita médica, en el cual ya tenía que manejar todo el país, todo un equipo de visitadores de toda la República y al mismo tiempo un equipo de gerentes locales o regionales. Eso al mismo tiempo que me permitió que, al ser una empresa suiza para la cual yo estaba trabajando, que en el momento en que tomo la decisión tampoco eso lo sabía, pero lo que quiero decirles es que 7 años más tarde ya había conocido, afortunadamente por esa decisión, varios países, entre ellos la casa matriz, que fue precisamente en Suiza, en Basilea. Tuve el privilegio de conocer Suiza, tuve el privilegio de conocer Holanda, de viajar por algunos países de América Latina como Colombia, Panamá, República Dominicana. Todo esto que quiero compartir con ustedes, que definitivamente el poder de una decisión puede cambiar tu vida en todos los aspectos. Mi vida cambió de una manera radical desde el punto de vista financiero, estando en mi país, porque déjenme decirles algo, a pesar de que mi coche tenía 14 años, 6 meses después de haber estado en la empresa, había sacado de agencia 2 coches, 0 kilómetros, por ponerles un ejemplo o un contexto. Todo esto te lo cuento, mi querido amigo que me escuchas y que me sigues a través del canal,
porque seguramente tú como yo, no es que mi vida sea más importante que la tuya, para nada, ni tampoco quiero ponerme como un héroe delante de ti, tampoco es el objetivo. Lo que quiero compartir es que el poder de una decisión, y que muchas veces las cosas no están a nuestro favor a la hora que decidamos, a lo mejor no están tan claras, pero lo importante es qué quieres, qué deseas, y si eso está alineado en un propósito de vida de lo que tú estás decidiendo, créemelo, que a pesar de que todas las trabas tú las puedas ir sobrepasando, al final de cuentas, por mucho que te haya costado, el premio va a ser mucho más grande y la satisfacción va a ser mucho más plena de lo que vas a disfrutar. Me convertí en una persona importante dentro de esa empresa. Bueno, como todas las cosas, llega a un nivel y que ya estás listo para pasar al siguiente nivel. Ya las cosas no me estaban gustando de lo que estaba viviendo y tomé la decisión, ahora sí, de renunciar a la empresa. Ya no fue despedido, ya fue simplemente de manera consciente el renunciar. Y así lo hice, renuncié. Probablemente unas personas me criticaron, otras me cuestionaron de que no estaba haciendo lo correcto, que cómo era posible, porque también este es otro aprendizaje. A la hora que tomes una decisión, no esperes que todo el mundo va a aplaudir la decisión que hayas tomado. Pero eso no puede, por ningún motivo, dejar de ser más importante de lo que tu corazón te está diciendo y de las cosas que están alineadas entre lo que tú quieres. Así que decido renunciar y entonces recibí todo tipo de crítica. Bueno, lo cierto del caso era que quería ya dar el paso a un emprendimiento mucho más serio. Ya quería tener mi propio negocio, pero no sabía ni en qué ni cómo, simplemente tenía el dinero. Y para ese entonces una persona se me acerca y me ofrece un puesto en un mercado. Imagínese pues, de ser ejecutivo, directivo de una empresa transnacional, de tener renombre, muchas veces llegué a tener hasta chofer, y que en un momento determinado tú cambies eso para irte a un mercado popular en una barriada de tu ciudad, porque ya estaba viviendo en la capital para ese momento. Bueno, no era fácil de que las personas me entendieran, pero yo quería tener independencia. Ya yo quería realmente entrar a jugar en otro nivel, aun cuando no sabía cómo, pero estaba el deseo. Y por eso adquiero un puesto en un mercado. Y un mercado populoso en una barriada no muy así, vamos a decir, de renombre, sino más bien cuestionada por el sector de inseguridad en aquel lugar. Pero así lo hice. ¿Pero qué crees? En ese lugar vuelvo otra vez a tener otro privilegio. Llego a entrar en contacto con el dueño de ese lugar, de ese local. Y al ver mi actitud, al ver mi preparación, al ver la manera como me expresaba, la manera como me dirigía, me llama a su oficina y me dice: Henry, este lugar no es para ti. Tengo algo mejor. ¿Te interesa? Pues por supuesto. Y entonces me lleva a otro lugar que era el dueño de justamente otro centro comercial donde habían locales, y entonces me ofrece de una manera así muy espontánea el darme 2 locales prácticamente en la entrada, con el privilegio, sin tener que pagar absolutamente nada. Me dijo: en el momento en que te esté dando dinero, tú me pagas. Esto es lo que yo llamo, y lo entiendo así, lo comparto contigo y espero que esto te pueda servir, que cuando tenemos la actitud correcta, cuando tenemos el sueño con pasión de que queremos salir hacia adelante, aun cuando nosotros no tengamos todas las cosas en nuestras manos para hacerlo, créemelo que la vida, Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, va a permitir que personas desconocidas o conocidas se te acerquen, va a presentarte las oportunidades, y ahí es donde yo llamo, tenemos que estar alerta, preparados para cuando eso acontezca, porque las oportunidades llegan
El problema es que a veces no estamos listos, estamos distraídos o estamos cuestionando o criticando cualquier realidad que a lo mejor estemos viviendo en ese momento. Pero esto te lo comparto porque eso lo tengo tan fresco en mi mente como que si eso hubiese acontecido la semana anterior o el mes pasado o el año pasado. Y te estoy hablando de años. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú andas buscando, cuando tú andas deseando y eso aparece, definitivamente eso no se te puede olvidar, porque ahí no hay nada de casualidad, ahí hay causa, ahí hay parte divina, aunque tú no lo creas, ahí hay algo de algo más superior a lo que son tus fuerzas, a lo que son mis fuerzas. Hay algo maravilloso que todo conspira a tu favor, pero que tenemos que estar listos, preparados, y tenemos que tener el oído dispuesto a escuchar, pero también tenemos que tener el corazón y nuestra mente preparada y lista para los cambios y los procesos que se tienen que dar a raíz de ese tipo de decisiones cuando las oportunidades se presentan. Bueno, déjenme decirles que allí dio un antes y un después en mi vida desde el punto de vista empresarial. Empecé a ganar mucho dinero en ese negocio. En ese lugar me convertí en presidente de todos los comerciantes de ese sitio. Empecé a asesorar, me hice amigo del dueño de aquel lugar. Me tenía una extremada confianza, hasta que obviamente pues todo lo que está a tu alrededor, todas las personas que están viéndote, obviamente generas envidia, generas celos, y eso es normal en cualquier lugar donde te encuentres. A mí me pasó, pero por la falta de experiencia y por no tener el asesoramiento adecuado, no supe manejar aquel tipo de situación. ¿Y qué terminó pasando? Terminó pasando que tuve que vender ese negocio que me había dejado mucho dinero. Tuve que salir de esa oportunidad en la cual yo pude haber crecido muchísimo más. Hoy día entiendo que hasta ahí era necesario que yo llegara para pasar al siguiente nivel, porque también eso necesitamos nosotros comprenderlo, que a veces cuando vamos avanzando en una actividad, en un negocio, un emprendimiento, llegamos a un tope, no nos puede dar más esa oportunidad o ese emprendimiento más de lo que yo quiero. Y ya eso me está diciendo de que yo necesito hacer un cambio. Y entonces es cuando la siguiente oportunidad aparece. Bueno, en el caso mío, mis queridos amigos, para hacerles el cuento corto, y usted está diciendo, pero bueno, Henry, me ibas a hablar de los 6 años en México, aguántate. Te estoy resumiendo prácticamente toda mi vida en prácticamente una hora. Pero esto lo hago con el único interés de que te pueda servir y que te pueda ayudar y que te puedas visualizar tú mismo de todo lo que tú has hecho o has dejado de hacer o has dejado de pasar o lo que estás pensando en este momento hacer. Por eso es que es necesario que veas este video completo, que no lo moches, que no lo cortes, para que puedas tener todo el contexto y que puedas comprender lo que realmente significa el poder de una decisión que puede cambiar tu vida, así como la cambió en mí y así como la ha cambiado en miles, en millones de personas alrededor del mundo. Que todos hemos estado dispuestos a pagar nuestro precio, que todos hemos estado dispuestos a tener que haber una transformación en nuestras vidas, en el plano personal, en la manera como pensamos, en todo, hasta en el contexto con que las personas nos vamos a relacionar. Bueno, dicho esto, termino, vendo esos negocios y ahora que hubo un instante en que no supe cómo iba a funcionar. Bueno, el hecho es que como había entendido ya una base de tener un negocio en un mercado, ahora tenía que pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál fue el siguiente nivel? El siguiente nivel fue empezar a fabricar camisas, pantalones a grandes empresas que me cotizaban miles de unidades para uniformes, etcétera. Y llego a tener en casa un gran depósito de mercancía. Empiezo a expandirme en otros lugares de mi país,
quise desarrollar y tener mi propia marca de textiles. Lo intenté, no funcionó como fue. Tuve socios, fracasé, unos me robaron, otros quebramos, etcétera, pero pagué el precio de un aprendizaje. Hasta que llega el momento en donde justamente estoy listo para escuchar de otra oportunidad, que aquí empieza ya un cambio, empieza una transformación y empiezo a oír por primera vez acerca de los negocios de redes de mercadeo, cosa que no tenía ni la menor idea. Simplemente yo tenía en mi mente todo lo que era comprar mercancía, revender, comprar, pagar, y esa era la forma tradicional que yo conocía, hasta que me hablan de una oportunidad nueva para mí que estaba empezando en mi país. Y les voy a mencionar, es una de las redes más antiguas, americana, y que llegó a mi país, de la cual yo me convertí en pionero. Cuando este mercado estaba abriendo operaciones, yo empecé a ser parte de él. ¿Y qué crees? Allí tuve la oportunidad, vuelvo y repito, de conocer a varios mentores que iban a moldear, que iban a poner un desarrollo de mi carácter, que iban a ayudar a expandir mi visión acerca de lo que tiene que ver con el negocio, con el emprendimiento, con la iniciativa propia, como tú lo quieras llamar. Pero ahí es donde yo digo que una decisión te lleva a otra, pero que debemos de entenderlo. Y en ese contexto llego a tener dos grandes, vamos a decir así, mentores en redes de mercadeo. Uno me acabo de enterar hace poco, creo que debe de tener como 3 meses, falleció. No quiero mencionar su nombre por respeto a su familia y no quiero mencionar su nombre por respeto de otras personas que le han apreciado, porque fue un gran mentor para muchos líderes en América Latina y en los Estados Unidos. Un coronel del ejército que también, no teniendo una idea de lo que hacía, esa persona dentro del ejército se retira y también entra a un modelo de negocio que es redes de mercadeo. Y él desarrolla un carácter, un liderazgo, una espontaneidad, una cosa que era genuina en él, que yo lo pude asimilar, lo incorporé. Y una de las cosas que siempre me repetía en todas sus charlas cuando estaba reunido con líderes, era que teníamos que ser genuinos, transparentes, como éramos. No podíamos mostrar, yo no puedo mostrarte otra fachada sino la que tengo. No puedo hacer postura falsa, es decir, simple. Es muéstrate como eres y realmente vas a descubrir que tienes tus propios valores, tu propia esencia, y aun cuando alguien o algunos no puedan a lo mejor identificarse contigo, no pasa nada. Van a haber otros miles de personas que sí se van a identificar contigo. Lo que nunca un líder o una persona que quiere emprender o que quiere dar un paso de iniciativa es tratar de imitar a otros. Es lo más feo que puede haber. Es decir, cada persona tiene su propia valía, su propia esencia. Y no, te repito, no estoy diciendo algo nuevo que tú puedas decir, wow, no, y lo reconozco. Simplemente lo que estoy es poniéndotelo en contexto como para recordártelo, porque muchas veces a nosotros se nos olvida cuando estamos en ese interín de decidir. Entonces, esa persona me ayudó a desarrollar toda mi expansión en mi mente acerca de los negocios de redes de mercadeo. Tuve en esa empresa durante 7 años y estuve desarrollando equipos de trabajo, aprendí lo que es la disciplina, y algo que empezó a despertar en mí como algo valiosísimo fue el hábito de leer, el hábito de empezar a escuchar audios, de empezar a escuchar testimonios, así como yo te estoy dando el mío en este momento. Llegué a desarrollar el hábito de escuchar testimonios vivenciales, no teóricos, de hombres y mujeres de carne y hueso como tú y yo, que narraban su historia. Y por eso es una de las cosas que hoy me atrevo a hacerlo delante de ti, el contarte mi historia, sin esconder nada, tanto de las cosas de fracaso que tuve como también de las cosas acertadas y de éxito, porque eso me nutrió mi mente, eso me ayudó a quitar una cantidad de basuras
de, vamos a decir, paradigmas, de creencias limitantes que habían en mi cabeza acerca de lo que es el éxito, acerca de lo que es el dinero, acerca de lo que es el emprender de manera exitosa. Eso me ayudó, esa empresa en particular, 7 años. No logré el nivel económico que deseaba, pero hoy sí te lo puedo decir con absoluta, pero absoluta claridad. Lo más que le agradezco a esta empresa, a estas personas que me invitaron a participar de allí, fue el ayudarme a quitarme toda esa cantidad de basura que tenía en mi cabeza sobre creencias limitantes acerca del dinero, que los ricos estaban contados, que era muy difícil poder crear riqueza, generar una serie de ambientes, es decir, toda esa cantidad de cosas raras que nosotros aprendemos muchas veces, no por mala intención de nuestros papás, que sino por el mismo contexto donde ellos se desenvolvieron, tenían y que nos los transmitieron, y que muchas veces nosotros replicamos eso con nuestros hijos. Bueno, eso me ayudó tanto en la lectura como también en la visión de ese tipo de negocios, de la parte financiera, a empezar a soñar. Porque hasta en ese momento, aunque tú no lo creas, a pesar de ser un directivo de una empresa farmacéutica muy famosa, suiza, a pesar de estar ganando buen dinero, cuando me hicieron una pregunta, y lo hicieron en público, ¿cuáles son tus sueños?, yo me quedé pasmado, que yo no pude describirlos. Y yo dije, no puede ser. Y eso simplemente lo que me demostró era que mi mente y mi capacidad de soñar se había así limitado a tal punto que simplemente vivía el día con día, el resolver situación sobre situación, pero el poder soñar en grande, eso ya había desaparecido a pesar de mi corta edad. Te estoy hablando de que estábamos teniendo para ese entonces entre 30 y 32 años. Una persona relativamente muy joven, a pesar de que ya tenía familia, hijos. Y entonces en mi soledad sentí como vergüenza cuando yo escuché que muchas personas decían, mi sueño es este, mi sueño es aquello, quisiera tener esto, quisiera tener aquello, quisiera convertirme en este tipo de persona. ¡Wow! Y que yo no pudiera decir eso, eso me llevó a buscar en literatura cómo yo poder descubrir cuáles eran mis sueños. Y definitivamente yo estaba adormecido, yo estaba muerto literalmente en vida, era en una rutina permanente. Y eso te lo comparto hoy porque de repente nosotros creemos que tenemos sueños y muchas veces lo que tenemos son pesadillas. Lo que tenemos a veces es simplemente que yo me quiero conformar con un cochecito o me quiero conformar con la casita de la que tenía mi mamá o mi papá, o estoy pensando más limitadamente en una pensión que yo pudiera tener. Bueno, esa era mi condición. Y hoy día le doy gracias a Dios de que el poder haber ingresado a este tipo de modelo de negocio me ayudó a expandirlo. A pesar de que 7 años después me di por derrotado, me di así como con mucha frustración de no haber logrado el resultado y terminé dejando aquello. Bueno, ahí empecé que si a dictar charlas, que si empezar a hacer este tipo de actividades, que buscar como supervisor de venta, vendiendo coches, manejando el carro como taxista, etcétera, etcétera, etcétera. En ese proceso de estar manejando mi carro como taxista, la vida me vuelve a dar otro sacudón y tengo un accidente donde casi que pierdo la vida. Y en ese proceso, donde casi que pierdo la vida, ¿qué crees que pasó? Estando en cama, con fractura de cadera, por espacio de más de 3 meses en cama sin poderme mover, solamente movía la cabeza, mis piernas estaban totalmente rígidas, movía las manos, ¿y qué crees? Ahí en esa cama hubo una profunda reflexión en mi vida. Y la pregunta que me hice durante óyeme bien, semanas, era la siguiente. No renegaba,
pero sí me hacía la siguiente pregunta: ¿qué me quieres enseñar con todo esto, Dios eterno? ¿Qué puedo yo aprender de esta lección? Y créemelo que la lección fue tremenda, el aprendizaje fue tremendo. En aquella ocasión, estando en la cama, les vuelvo y les repito que quiero contar mi historia y no quiero ponerme como un héroe ni como una persona que wow, hizo cosas grandísimas. No, lo que probablemente tú has hecho y muchísima gente ha hecho cotidianamente, pero sí quiero resaltarlo para que nos demos cuenta de lo que tú y yo podemos hacer y de lo que somos capaces de hacer. Estando en esa condición de ahí, de solamente poder mover el cuello durante 3 meses, yo tuve la tremenda decisión que hacer de que o yo me quedaba allí lamentándome o yo tenía que seguir generando ingresos aún estando en la cama. ¿Y sabes lo que hice? Le pedí a mis hijos, le pedí a mi pareja de aquel momento y le pedí a las personas que estaban a mi alrededor que me consiguieran una computadora, que me consiguieran un teclado y un monitor. En esa época era muy difícil para lo que costaban tener una laptop. Eran monitores bien grandes. ¿Se acuerdan esos monitores grandotes como, y voy a mencionar un nombre de Samsung, pero había de IBM y de otras compañías bien grandes? Lo puse allí, puse un teclado en mi pecho y agarré una tabla con el ratón y empecé a aprender, estando en la cama, todo lo que tenía que ver con diseño, todo lo que tenía que ver con hacer volantes, hacer, vamos a decir, folletos para ofrecerlo. Y así, en esa condición, créanmelo que empecé a generar dinero con un teléfono de un lado, con la computadora del otro, y así empezaba a ofrecer mi servicio para que nosotros pudiéramos entender en este momento que tenemos la opción o de lamentarnos o de hacer lo que esté a tu alcance, pero todo está en tu decisión. Y créemelo que pasé de allí, de ese proceso, pero estando en cama, ¿qué crees que ocurrió? Una persona me regala un producto de mexicano, y ahí es donde yo quiero empezar a hacer el enlace de todo lo que hoy estoy viviendo, 6 años que llevo en este país maravilloso con México y 15 años que estuve vinculándome con México, que todo arrancó por algo que probablemente yo lo pudiera haber dicho o pudiera haber creado palabras altisonantes o renegar de cosas, y aquel accidente de estar manejando mi taxi me llevó a que alguien me regalara un producto mexicano de una empresa mexicana que justamente me ayudara para mi recuperación de mi fractura de cadera. Y en esa condición, después de 3 meses de levantarme después de esa cama, ¿qué crees que pasó? Bueno, aquel producto que me sirvió para mí y que me ayudó en mi recuperación, aún estando en muletas, me dicen que si yo quería incorporarme a esa empresa mexicana, era un modelo similar a lo que yo había estado desarrollando con la otra empresa que les dije de redes de mercadeo. Ya tenía un cierto conocimiento, pero ahora estaba directamente vinculado conmigo para que yo pudiera generar dinero. Me había quedado sin coche, sin dinero, ya estaba entrando en un proceso de familia, de ruptura, y prácticamente me estaba quedando solo. Pero en ese instante, óyeme bien, me dan la oportunidad de que me incorporara con esa compañía. ¿Y qué crees? La tomé, no tenía más ninguna otra cosa. Lo que quiero compartirte contigo en este momento, mi querido amigo, que esa empresa me permitió, a pesar de andar en muletas, que tenía que entrar al metro, tenía que montarme en camiones, me permitió convertirme en la persona número 1 en mi país durante un lapso de 3 meses, donde llamó tanto la atención que la gente no podía creer que una persona con muleta, perdónenme un poco porque me emociona, me conecta y me genera llanto, pero no quiero ahorita frente a la cámara, frente a ustedes, generar el llanto, pero sí me toca, porque a pesar de andar en muletas,
y de a pesar de no tener ingreso, aquello me permitió en un proceso bien significativo a convertirme el número 1, a generar ingresos significativos, a tal punto que el dueño de la compañía, y lo voy a mencionar su nombre, se llama Jorge Vergara, un mexicano. Unos lo aman, otros lo odian. Las razones: es el dueño de las Chivas, es el dueño de la empresa OmniLife, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí no quiero entrar en ese tipo de detalle. Lo que quiero compartir contigo es que recibo una llamada desde México a mi teléfono felicitándome por los logros que había alcanzado dentro de su compañía. ¿Y qué crees? Aún estando en muleta, esa persona me invita a que viniera a la ciudad de Guadalajara para que pudiera compartir parte de mi testimonio de cómo yo lo había hecho, a pesar de que otras personas con sus buenas piernas, con sus buenos brazos, estando en perfectas condiciones, no lo habían hecho. Y entonces es así como por primera vez yo tengo el privilegio de entrar en contacto con México. Tengo el privilegio de venir a este hermoso país. Te estoy hablando de aproximadamente hace más de 16, 17 años de aquella ocasión. Vengo a México, comparto mi testimonio y, para hacerte el cuento cortico, termino desarrollando un negocio, vamos a decir, muy grande en mi país, que no solamente lo extendí en todo el territorio venezolano, sino que me fui a fronteras, me fui a Brasil, me fui a Panamá y estuve en Colombia desarrollando esa actividad. Hasta que, por razones políticas, por razones económicas, por razones financieras, la empresa tuvo que salir de mi país y yo me quedé sin el negocio. Pero vuelvo y te repito, cuando estás listo para el siguiente nivel, aparece la siguiente oportunidad. Y justamente, estando ya a punto de que el barco se hundiera, un día, como a las 12 de la noche, recibo una llamada también del exterior, donde una persona me invitaba a participar en un proyecto que estaba arrancando en los Estados Unidos de redes de mercadeo. Y obviamente pues no tenía muchas opciones. Sin embargo, como no conocía a la persona, le pedí a la persona que pudiéramos tener una videoconferencia donde me explicaba todo el proceso, y decido unirme a ese proyecto. En ese proyecto, como lo dije en el video anterior, estaba siendo avalado en aquel entonces, no sé si hasta ahora sigue, pero en aquel entonces, cuando yo inicié y cuando la empresa estaba iniciando, estaba nada menos y nada más que el doctor Deepak Chopra. Estaba precisamente una persona muy amable, muy amada, con un carisma enorme, como el señor Chris Gardner, el cual fue de inspiración para la película En Busca de la Felicidad. Y había otra persona que no recuerdo ahorita su nombre, pero sí recuerdo a lo que ella se dedicaba. Ella fue coautora de un libro que se conoce como El Secreto. Y entonces estas tres personas, junto con una persona que era el financista, era el capitalista del proyecto, siendo una persona multimillonaria que había desarrollado marcas muy importantes en el pasado, estaba incursionando en el mundo de las redes de mercadeo, y él justamente se apoyó en esta figura. Eso me llamó poderosísimamente la atención, y porque además de eso estaban elaborando un producto bajo una figura de que no era un concepto simplemente terapéutico, sino estaba basado en una ciencia como era la Ayurveda. Eso me atrapó y yo dije, yo hago esto. Y comencé a ser pionero en mi país, recorriendo ciudad por ciudad en todo lo que es el territorio venezolano. Llegó el momento en que arrancamos muy importante, hasta el momento en que uno de los presidentes de mi país fallece. No voy a mencionar su nombre por razones de lo que hacemos en YouTube. Y justamente una vez que fallece, toma el poder otra persona y empeora la situación económica a tal punto que desarrolla una hiperinflación en mi país, y ya yo me veo realmente en unas condiciones bien críticas. Y es cuando me invitan a México a una convención en la ciudad de Cancún, y es cuando yo llego a Cancún y ahí tomo la decisión de quedarme en este maravilloso país
para desarrollar ese emprendimiento, para ampliar lo que en México todavía estaba comenzando. Cuando yo llegué a México sin conocer a nadie, solamente a Jorge Vergara y a unas cuantas personas muy distantes, déjeme decirle que a los 32 días de estar en este país se organiza un evento donde ese evento asisten 83 personas, de las cuales 32 personas llevé yo sin conocer a nadie. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando tú quieres, tú puedes. Cuando el que no quiere va a encontrar cualquier excusa, cualquier pretexto para no hacerlo. Yo encontré un motivo, yo no me podía dar el lujo de haber llegado a este país para ver qué, y ahora qué hago. No, yo sabía lo que quería, pero bueno, ya estando en México, ¿qué he hecho durante estos 6 años? Que esta es la parte que justamente tú dirías, bueno, es que yo entré al video porque quería saber es necesario conocer todas estas cosas, lo que hice antes.